Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos temas particulares de todo el Pentateuco, pero que se centran ciertamente desde el libro del Deuteronomio. Cuando hemos presentado al inicio nuestros cursos anteriores, cuando iniciamos el libro del Deuteronomio, hemos hablado bastante diciendo que el Deuteronomio de por sí ya hace una síntesis en estos 4 discursos que presenta el libro, 4 discursos de Moisés. Se pone en boca de Moisés, entonces, todos los elementos indispensables, fundamentales de esta teología deuteronomista, en boca de Moisés, entonces ya como recordando primero las cosas lindas que Dios había obrado en el pueblo, en Israel, en este pueblo elegido. Por otra parte, las exigencias que le está pidiendo Dios ante situaciones concretas que el pueblo estaba viviendo antes de entrar a la tierra prometida. Y luego también ya al final, como esas estipulaciones y deseos, cómo tiene que comportarse el pueblo, cuáles son estas normas una vez que esté dentro de la tierra prometida. Es muy interesante cómo se van presentando estos discursos y cómo se nos presenta y se pone en boca de Moisés estas estipulaciones muy interesantes. Ahora, nosotros estamos hablando de los compromisos de alianza. ¿En qué consisten estos compromisos? Porque las estipulaciones están en el tercer momento. Primero hay una presentación, un preámbulo, se le presenta el nombre y títulos del soberano que va a ser el Berit, ¿verdad? O sea, esta alianza con el pueblo. En segundo momento, el prólogo histórico, que también lo encontramos muy bien como un prólogo histórico en el libro del Deuteronomio. Todo lo que Dios había obrado, todo lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. El tercer momento viene estos compromisos, ¿verdad? O sea, las estipulaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué nos comprometemos? ¿Cuál será esa verdadera alianza? Luego tenemos también la invocación de los testigos y por último, las bendiciones y maldiciones en la medida que se cumpla o no se cumpla, ¿verdad? Lo que hemos dicho, a lo que nos hemos comprometido. Vamos a seguir un poquitito más y vamos a adentrarnos ahora en el compromiso de Dios. A ver, Eva Peñandeyara.
Epeloñe comprometea, él ya ya potapea, de la hacienda ya como hay otra cosa. Entonces veamos un poco. El número 1, ¿cuáles son los compromisos de Dios para con su pueblo? Que el pueblo tiene que escuchar ciertamente. Luego los compromisos de Israel, es decir, del pueblo para con Dios, que es muy interesante también. Hay algunas estipulaciones muy interesantes, ¿verdad? Y luego entonces vamos a ir mirando más los compromisos que van más allá también del Deuteronomio. Vamos a mirar primero lo que tenemos en el Deuteronomio, pero sabemos que tampoco en estas estipulaciones nosotros podemos encontrar todo. Ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? Que la Biblia, lo que se escribe, encontramos en un tercer momento se escribe la Biblia. El primer momento es la experiencia directa. Si estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando de una experiencia de nación, de pueblo, que lee su propia historia y su contexto histórico desde Dios. En este sentido es que Dios escribe, entre comillas, la Biblia, ¿verdad? Pero no es que Dios escribió con su dedito allá en el cielo y ¡pum! Te tiró ahora en la tierra, el que ya aprende a que la ahí va a llevar. No, es una experiencia del pueblo, ¿verdad? Que reflexiona y entiende qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, verdad? Es entonces un aspecto primero filosófico. Por eso que yo insisto mucho en el aspecto filosófico de un estudio verdadero de filosofía, ¿verdad? Pero la filosofía como elemento existencial, ¿verdad? O sea, aquí se tiene que centrar entonces la filosofía dentro del aspecto antropológico, ¿verdad? Porque si queremos responder a la pregunta del hombre, tenemos que entrar dentro de una filosofía antropológica. Eso sería lo ideal, lo fundamental. Y existe, ¿verdad? Existen carreras, ¿verdad?, de la antropología filosófica, como así también después se puede dar un paso de una antropología teológica. Lo primero, tenemos que hacer una profunda antropología filosófica, porque en el fondo lo que la Biblia está queriendo nos enseñar es a descubrirnos a nosotros mismos. O sea, todo el camino propuesto por la Biblia es descubrir quién es el hombre, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comprometernos, ¿verdad?, con los demás. Bueno, sigamos un poco y veamos cuál es el compromiso de Dios para con el hombre. No se agotan entonces los compromisos de la alianza, no se agotan. ¿Por qué? Porque tenemos que ir mirando cuáles son los que después van surgiendo de acuerdo al contexto histórico. Si dijimos que está respondiendo la encarnación ya en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, pero esto da pie y esta es la base para entender después el aspecto de la encarnación, Dios que entra en nuestra historia, entonces tenemos que entender que los compromisos que surgen dentro de esta comunidad y por lo tanto se lee de un compromiso de Dios para con el pueblo, no se agotan simplemente en una alianza, sino que siempre va mucho más allá. Hay, por ejemplo, algunos aspectos en que el Señor se compromete también a favor de Israel. El primero, por ejemplo, es el don de la tierra. El don de la tierra. Pero ¿por qué nosotros podemos ya mirar y comenzar por ahí? Génesis capítulo 12, en realidad, del 1 al 2, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. El don de la tierra es fundamental y es esencial desde el aspecto existencial del hombre. ¿Dónde se realiza el hombre? El hombre necesita, ¿verdad?, un lugar donde vivir, donde caerse muerto. Ya es ahí, señor. Este tipo no tiene dónde caerse muerto, decimos cuando justamente está desprovisto de todo y cuando está en un sufrimiento existencial profundo, ¿verdad? Nosotros algunas veces no pensamos en esas cosas, no pensamos, o por lo menos no entramos, ¿verdad?, en esa sintonía profunda, ¿verdad? El hombre que necesita un lugar donde vivir, un lugar donde poder realizarse, tiene que tener su hábitat, ¿verdad? Tiene que tener su hábitat. Si no lo tiene, entonces es una situación de precariedad muy fuerte. Tal vez nosotros no lo hemos experimentado así directamente, pero los que lo experimentan lo sienten profundamente.
Claro que el hombre también tiene una capacidad impresionante, ¿verdad? De adaptación también. Esto es interesante, ¿verdad? Allá es de oye por acá, ya por acá, de una o de otra manera, ¿verdad? Y yo digo, bueno, en el fondo también, como humanos de la misma especie, en el fondo también miramos misericordiosamente, tal vez no estamos muy de acuerdo de ciertas cosas, pero en fin, pero tal vez lo que falta más es una verdadera conciencia, pero la conciencia de la comunidad, conciencia comunitaria. Y entonces de esa conciencia comunitaria, entonces después poder solucionar estos problemas, pero de raíz, ¿verdad? Y no simplemente como un, entre comillas digo, un misericordismo, no sé si se puede decir misericordismo, ¿verdad? Una misericordia así, pero tan superficial y como decir, bueno, ya es llante más o menos, que se arregle más o menos. No le vamos a hacer tanto problema, pero tampoco le ayudamos verdaderamente para que salga de esa situación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países,
más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar.
Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y sobre estos temas particulares. Ahora estamos mirando cuál es el compromiso de Dios y estamos hablando que el primero de los compromisos asumidos por Dios es el don de la tierra. Yo ya fui mirando un poco en ese primer bloque el aspecto también de lo que significa la tierra. La tierra es el lugar donde el hombre se arraiga, donde el hombre entonces tiene su hábitat, es lo terruño, digamos, es fortísimo, ¿verdad? El aspecto donde nosotros nacemos, donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros nos formamos. Hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestra esencia. Entonces, en este sentido, estábamos hablando que es tan importante que el hombre tenga un lugar donde tenga que desarrollarse. Y hacíamos la comparación de que muchas veces hay gente que no tienen esta posibilidad, por B motivo, pero esa es una desorganización comunitaria, directamente así como suena. Nosotros muchas veces queremos culpar, ¿verdad? Y decir que es una desorganización simplemente personal, ¿verdad? Una desorganización de la persona. Y no es tanto así, ¿verdad? Como dejamos estar las cosas, ciertamente da la impresión de que es una desorganización personal. Pero cuando la sociedad entonces también está enferma y la sociedad está corrompida, ciertamente que hay un
un desfasaje, ya no solamente sobre un aspecto, sino que sobre varios aspectos. Entonces vienen las complicaciones. Es cuando un médico, ¿verdad?, te mete ahí en el quirófano y te tiene que operar sobre una cosa. Pero después, al tocar ese elemento, ese único, después se complica este otro. Entonces ahí vienen las complicaciones, ¿verdad? Por culpa de uno que quisiste solucionar, entonces se te viene todo. Y entonces llega un momento en el cual no podemos solucionar y se te muere el paciente, ¿verdad? Varios casos suceden así, ¿verdad? Hace poco justamente tuve ahí a una persona que tenía todo programado, ¿verdad? Que tenía que operarse, todo eso, una válvula del corazón, todo eso, bueno, todo programado, todo tranquilo. Ojo, ¿y qué bebé? Se le puso y en el momento, después de unos minutos todavía ahí en el quirófano, ¿verdad? Entonces comienza la reacción del cuerpo que no acepta o que no funciona bien, ¿verdad? Y muchas veces eso no está, nosotros pensamos todo, organizamos todo, programar ya, no es una cuestión ahí del momento urgente que teníamos que hacer y que ya no hubo más casos, sino que está programado. Solamente que en ese momento esa válvula no funcionó, ¿verdad? O por lo menos como se calculó, como se vio, ¿verdad? Parecía que eso era lo adecuado, pero la reacción del cuerpo no era esa, ¿verdad? Entonces viene y necesita algo más y esa válvula no está abasteciendo o no está cumpliendo con esa función, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Hace que se complique otros elementos. Y entonces ahí viene el elemento de estancamiento, de sangre, de esto, de aquello, ¡pum! O capú en otros lugares, y ahí se te complica esto, se te complica aquello, se te va a los pulmones, se te va esto, aquello, va ella, botar. Y somos limitados, también los médicos, todos somos limitados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Complicación y listo, bye bye. Hay que hacerle un responso. Y bueno, entonces se dan cuenta, así también es en este aspecto, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, cuando hay ciertas complicaciones, ¿verdad? Aquí, a causa de la tierra, estamos diciendo, en el aspecto personal, también después se complican en el aspecto comunitario. Es decir, que un problemita nuestro, mío, yo voy a decir, como dicen los protestantes, no, eso va a solucionar yo y Dios. No es solamente yo y Dios. Dios me da toda la posibilidad y sabemos que Dios dentro de su misericordia te va a dar una posibilidad. Pero esa posibilidad de la misericordia de Dios es para que vos verdaderamente cambies, pero en función siempre de qué cosa, de tu comunidad. En función entonces de los demás. Es hacia ahí donde tenemos que apuntar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces aquí, cuando se está hablando del don de la tierra, lo que el autor sagrado está queriendo apuntar es sobre todo, ¿verdad? Es el problema que en ese momento estaba teniendo Israel con respecto al exilio. Es decir, habían perdido su tierra, ese don de la tierra que habían recibido de Dios. Pero ¿por culpa de quién? Y pudo haber sido 1, 2, 3, o el rey y sus secuaces, no sé, todo el grupo ahí político, podemos estudiarlo mejor y podemos verlo, ¿verdad? Todos los reyes que fueron pasando según la Biblia, es porque todos estos reyes se olvidaron de Dios. Está muy bien, esa es una lectura religiosa. Pero yo estoy diciendo, si queremos mirar más un poco en un aspecto verdaderamente político, social, económico, miremos un poco cuál fue el problema allí. ¿Por qué ese rey actuó de esa manera? ¿Fue la avaricia? ¿Fue la prepotencia? ¿Fue el hecho de tener malos asesores? En fin. Ahí entran todos otros elementos, ¿verdad? Que tenemos. La Biblia no va a entrar en eso, no va a entrar en esos detalles, porque la Biblia está mirando desde el aspecto existencial y está diciendo, bueno, en el fondo, que haya tenido malos asesores, que haya tenido, o se haya rodeado de gente que solamente le estaban chupando, ¿verdad?, la sangre al Estado, que se haya rodeado del amiguismo y solamente le ponía a gente que él quería, etcétera, etcétera, y no ponía profesionales para llevar adelante las empresas, etcétera. O sea, miles de cosas. Entonces, todo eso después lo conjuga, ¿verdad?, la Biblia y dice, bueno, a este tipo le faltaba Dios. Es decir, dos aljuñas de Yarabe, dos aljuñas de Vilas Villame. Si no le ama a Dios, ¿cómo le va a amar a su prójimo, verdad? Y al revés. Si no ama verdaderamente también a su prójimo, por quien está luchando y procurando en todo caso hacer bien las cosas, si no los ama y si busca solamente su provecho, claro, ¿quién me va a decir que le ama a Dios? Es imposible.
porque a Dios nosotros le amamos y a nuestros hermanos. Y así, ¿se dan cuenta? Entonces es una reflexión bastante filosófica, digamos, que entra dentro de una lógica también, pero tan sencilla. Entonces ellos toman esta reflexión y luego lo convierten y lo ponen y dicen aquí de un aspecto religioso. Aquí faltó la presencia de Dios en el corazón del hombre. Y por eso fuimos al exilio y por eso hemos perdido la tierra. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella
hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Génesis, sobre el libro del Deuteronomio, pero tomamos algunos elementos del Génesis justamente para decir este aspecto, ¿verdad?, de la alianza, de la tierra. Allí en el capítulo 12 del Génesis que encontramos, ¿verdad?, que Dios de cierta manera le está diciendo: deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Es una forma, ¿verdad?, para decirnos que el don de la tierra, y por eso decimos el primero de lo que estamos hablando aquí es el don de la tierra. El hombre necesita, decíamos, dónde realizarse, su hábitat, un lugar donde sentirse dueño y enraizado para poder desarrollar bien su propia existencia. Desde el principio del libro aparece la voluntad divina y el mandato divino a Israel de ir a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a los padres de ustedes. ¿Se dan cuenta? Y esto justamente lo encontramos, ¿verdad?, de Génesis, como estábamos diciendo. En un estudio que ya hemos hecho, los primeros estudios, ¿verdad?, sobre el Génesis, nosotros hemos encontrado estos elementos fundamentales, esenciales, maravillosos que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y por eso también les animamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes siga mirando un poco, procure entenderlo, procure buscarlo, procure de cierta manera entonces hacer algo bien profundo, con una lectura bien hecha también, para entender lo que nos está diciendo esto, la voluntad divina y el mandato divino que le llega a Israel. Ciertamente que esta es una lectura existencial y una lectura que se está haciendo desde la comunidad de Israel. O sea, ellos sienten este llamado de parte de Dios, que Dios le está diciendo, ¿verdad?, de tomar en posesión la tierra que el Señor mismo juró dar a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y a su descendencia después de ellos. Esto lo encontramos en el capítulo 1:8. En el capítulo 1:8 nosotros del Deuteronomio se vuelve a repetir estos mismos elementos. Dice así: entonces yo pongo el país, le dice Dios, delante de ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Eso es lo que se vuelve entonces a subrayar aquí. Juramento puede ser en la práctica un sinónimo de alianza. Claro, entonces esa estipulación, esto yo lo estoy jurando, con esto yo me estoy comprometiendo, como que le dice el Señor, ¿verdad?, al pueblo de Israel: yo me comprometo con eso, y por lo tanto comprométanse, como yo también me estoy comprometiendo con ustedes, sinónimo de alianza. Esta frase del capítulo 1 se conecta con las promesas que Dios había hecho a Abraham desde la primera llegada de a la tierra de Canaán. Desde el primer momento entonces en que Dios se compromete con su pueblo: deja aquella tierra que tienes, vete a aquella tierra que yo te voy a mostrar. También nosotros ya hemos reflexionado bastante en los cursos anteriores. Tenemos que volver a entrar un poco en esa introducción a la Biblia, donde decíamos que el elemento principal y fundamental por el cual se está luchando y se está procurando esta estabilidad es el problema de la tierra. El problema de la tierra está en el fondo. Y es lo primero que aquí aparece. Fíjense que el capítulo 12, del 1 en adelante, te está hablando del problema de la tierra. Pero uno dice: ¿por qué será que hablan de la tierra? ¿Qué tiene que ver la tierra? ¿Qué quiere decir eso que Abraham tiene que dejar su tierra, dejar todo y vete a la tierra que yo te mostraré?
en el fondo, ¿por qué Dios le tiene que decir eso? ¿Por qué Él tiene que dejar su tierra? ¿Por qué tiene que ir allá? No, en el fondo era un problema que ellos estaban viviendo, que era la cuestión del exilio, que ellos verdaderamente habían perdido su tierra. Entonces lo que tienen que hacer ahora, según esta reflexión profunda del aspecto religioso, ciertamente le está diciendo, o ellos entienden en su reflexión, que Dios les había dado, o les pide, o les da una tierra donde ellos como nación tienen que encontrarse para poder desarrollarse. Decíamos anteriormente en nuestra introducción que es importante el don de la tierra para que nosotros podamos arraigarnos, podamos poner nuestro hábitat y desde ahí entonces podamos comenzar a desarrollarnos. Eso mismo sucede hoy, ¿verdad? O sea, todos necesitamos ese lugar, ese pedazo de tierra, ese hogar, esa casa, en fin, donde podamos también nosotros desarrollarnos, formarnos, arraigarnos, darle sentido a nuestra vida y a nuestra existencia, ¿verdad? Y eso es lo que aquí te está diciendo con respecto a la tierra, elemento básico, esencial. Incluso, fíjense que hay muchos problemas ya en aquel tiempo del aspecto social, ¿verdad? De la tierra, del problema entre ellos mismos, ¿verdad? Y más todavía en esa gente del desierto que tenían sus ganados y se peleaban por qué cosa, y se peleaban por un poco de pasto, se peleaban por un poco de agua. Cuando leemos en el capítulo 13 del libro del Génesis, hay un problema aquí entre Abraham y su sobrino Lot. ¿Por qué? Y porque justamente cada uno dice, comenzó a ser tan rico, tenía tantos animales, tantos siervos, pero eso también implica el tener que mantener ese grupo, mantener esos animales. Está bien, Dios te bendice, pero ¿qué quiere decir que Dios te bendiga? Quiere decir que también vos tenés que trabajar para que pueda funcionar después de eso. ¿Cómo vas a tener tantos animales y después no tener un pozo de donde darle agua? Entonces se te van a morir todos. Entonces viste que eso implica siempre un compromiso. No es entonces una cosa mágica, pum, 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 aparece, listo, aquí tenés ganado todo sin ningún esfuerzo. No. Así como nos presenta la palabra de Dios, es un camino continuo y es el pedir de parte de Dios, es un pedido que hace al hombre. Bueno, vos tenés que comprometerte, poner tu parte, poner tu esfuerzo, luchar verdaderamente. Es como que Dios nos está diciendo, yo me encarné, estoy en medio de ustedes para que ustedes también se puedan encarnar, ya que ustedes están encarnados, ustedes son carne, ustedes son parte es la esencia de ustedes, para que ustedes hagan lo mismo en todo caso. Yo les voy a mostrar, yo me voy a empeñar, yo me encarno y ustedes entonces hagan también lo mismo. Como diciéndonos que Él viene exclusivamente para enseñarnos cómo nosotros tenemos que vivir dentro de nuestra misma naturaleza, la naturaleza humana, el compromiso real. Bueno, entonces decíamos que desde el principio libre aparece la voluntad divina del mandato divino, ¿verdad? De Israel, de ir a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yara Ñe Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio, sobre los compromisos de la alianza. El primer compromiso de Dios es el don de la tierra. La frase del capítulo primero se concentra con la promesa que Dios había hecho a Abraham. Desde la primera llegada de a la tierra de Canaán, promesa confirmada con ocasión de la alianza pactada por Dios con el primero de los patriarcas. Claro, en este caso es el primero de los patriarcas con quien se está haciendo este pacto. El compromiso de parte de Dios se concretiza en este caso en la promesa de la tierra. La promesa de la tierra. Aquí se concretiza el pacto con Abraham. Vamos a comenzar por ahí. El don de la tierra, dónde tenga que vivir. Primero es eso, dónde, Señor, voy a caerme muerto. Dónde, Señor, voy a ir y voy a poder tener un pedazo de tierra. Ellos sufren mucho en este momento porque están en el exilio. Claro, estando en el exilio, ellos no tienen tierra, no tienen nada. Tienen que estar dependiendo, tienen que estar esclavizados de cierta manera. Hagan lo que hagan, ¿verdad? Pero cuando vos no tenés tu tierra, cuando vos vivís en una casa de alquiler, o vivís en una casa que no te corresponde y así sucesivamente, siempre vos estás en esa incertidumbre. Le agradezco a esta buena alma que me recibió aquí. O bueno, gracias a Dios conseguí esta piecita, este inclinato. En fin, y mañana ya y a esa realidad está hablando de cierta manera el libro del Éxodo, el libro del Génesis, ¿verdad? No es que nosotros estamos mirando simplemente allá lejos lo que pasó, ay pobrecito con ellos. Hoy también nosotros podemos aplicar eso.
Hay mucha gente, ¿verdad?, que está en esta situación. Pero entonces, yo les decía anteriormente que aquí, cuando uno hace un aspecto del estudio que sería la antropología filosófica, explicaría muchas cosas y de una manera muy importante, ¿verdad?, para entrar luego en el aspecto de la teología, incluso dentro de una antropología teológica, que nos va a ir descifrando y definiendo elementos que después nos pueden ayudar para responder a esto que el Señor justamente está diciendo, que va a ser el compromiso de Dios por la tierra, el don de la tierra. Dice justamente en Génesis 15:18, aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra, daré el río de Egipto hasta el río Grande, ¿verdad?, y el río Éufrates. Fíjense entonces, esto es lo que le está diciendo: voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. En este texto hebreo, este versículo, el verbo dar, está en pasado, como se tradujo en la primera edición española de la Biblia de Jerusalén. Y tu descendencia ha dado esta tierra. A tu descendencia he dado esta tierra. Entonces, he dado, como ya algo que le pertenece. A tu descendencia le he dado esta tierra. Para expresar de esta manera la certeza de lo que el Señor promete a Abraham. Lo que le promete es tan cierto como si ya se hubiese cumplido. Como si ya se hubiese cumplido. A pesar de que le está llamando recién, pero entonces ya le está diciendo, según la traducción, por lo menos aquí, ¿verdad?, a tu descendencia ya le he dado esa tierra. A mí además, tojón tema entonces con tojón, toñen caramaes, tojón tema toy bebé. Ya le he dado esta tierra. Entonces estábamos diciendo, con esto se dice que el Señor ya había dado. Es una expresión importante. Lo que Dios promete, ¿verdad?, expresa la certeza de lo que el Señor promete, lo que Dios promete, lo que el Señor promete a Abraham. Lo que le promete es tan cierto como si ya le hubiese cumplido. Por eso es tan cierto que entonces le está diciendo, a pesar de que todavía no, a pesar que cuando esto se escribe también nosotros ya sabemos que ya sucedió todo otra vez. O sea que aquí hay un poco como tres niveles. Te pone en pasado para decir que Dios verdaderamente ya cumplió. Miramos del presente y estamos mirando cuál es esa realidad. Y miramos hacia el futuro, ¿verdad?, y decimos, bueno, esta es la promesa siempre que el Señor nos da, cómo se va renovando continuamente. El don de la tierra está presente a todo lo largo del Deuteronomio. A todo lo largo del Deuteronomio. Las citas a este respecto serían innumerables. Se puede ver, por ejemplo, Deuteronomio 4:1, 8:10. Es notable la descripción idílica y parecería un poco realista. Parecería un poco realista, o sea que no llega entonces a decir todo lo que nosotros estamos viendo y estamos necesitando. Que se hace de la tierra que Israel está por recibir del Señor. Esto es lo que se hace entonces, esa figura, ese sentido, esa manera un poco idealista. Por eso es una descripción idílica, decíamos. Parece que no está respondiendo verdaderamente a eso que el pueblo está necesitando. Y dice así: ahora el Señor tu Dios te introduce en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y ganados, tierra de olivares, de carne y de miel, tierra donde no comerás el pan tasado y donde no crecerás de nada. No carecerás de nada. Erecopaiteta. Entonces, ahí no carecerás de nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce.
Comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios en esta tierra buena que te he dado. Entonces, esto es un poco lo que nos está mostrando aquí con respecto a la tierra que te he dado, ¿viste? O sea, incluso ya te está hablando y te está diciendo que todo esto más o menos ya se realizó. A pesar de que aquí se está todavía hablando o se pone en boca de Dios algo que todavía no se realizará, que se realizará más adelante, algo que todavía no se realizó, algo que se realizará entonces en el porvenir. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos hablando sobre estas características, seguiremos hablando entonces lo que nos propone, ¿verdad?, sobre el compromiso de Dios, que son compromisos de alianza. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.